Muy buenas tardes a todos y todas, los asistentes a esta reunión mensual de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Mi nombre es Matías Allendez, yo soy químico farmacéutico y parte del directorio de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor, ACHET, y tenemos el agrado de invitarlos el día de hoy a un ciclo de charlas relacionadas con el uso racional de medicamentos, ¿verdad? Como un pilar más en el tratamiento del dolor, ¿verdad? Tanto dolor crónico como dolor desde el punto de vista de cuidados paliativos, los distintos tipos de dolores que existen, ¿verdad? Para el manejo correcto de estas dolencias. Y para ello tengo el agrado y el gusto de presentar a dos grandes expositores. En una primera instancia vamos a contar con el doctor Santiago Guaycochea, quien es el presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, AAED, que es el equivalente a la ACHED. También es coordinador de Medicina de Dolor, Sanatorio Otamendi, es director del Pain Care Center, Centro de Medicina del Dolor, es miembro de la IASP, también es especialista universitario en Medicina Interna, Universidad de Buenos Aires, es autor y coautor de múltiples libros y publicaciones, y el tema que nos va a presentar va a ser uso y abuso de opioides, actualizaciones y recomendaciones de uso. Posteriormente, tendremos a Miguel Ángel Jiménez Ceballos, él es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, con un postítulo en farmacia clínica y toxicología de la Universidad de Valparaíso. Él es diplomado también en salud familiar y comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente está cursando estudio en farmacogenómica clínica y su tema va a ser uso y abuso de AINES, recomendaciones para su uso racional. Dos grupos farmacológicos bastante potentes desde el punto de vista del manejo del dolor y que siempre tenemos alguna información, ¿verdad?, que poder aportar en función de un buen uso racional de los medicamentos. Así que, en honor al tiempo, vamos a comenzar con la presentación del doctor Santiago. Antes de, perdón, la última información, antes de partir con la presentación, recordamos que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat. También al final de las dos presentaciones vamos a poder resolverlas. Y es súper importante, cuando estemos en las presentaciones, mantener las cámaras apagadas y los micrófonos también para mantener, ¿verdad?, la continuidad de la presentación y la estabilidad de la conexión. Así que desde ahora sí, muchas gracias, doctor Santiago. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. No se ve, Santi, la pantalla. Ahí estoy por compartir. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es cierto, son dos temas súper interesantes, uso y abuso de opioides y de AINES. Y la verdad que es un poco un desafío, porque ¿qué pasa con el abuso de opioides en Latinoamérica? Es algo de lo que vamos a hablar un poco al final. Vamos a hacer una introducción de los diferentes tipos de opioides y vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el planeta con los opioides, ¿sí? Bien. Más que agradecido con la invitación nuevamente, espero no aburrirlos con la charla y cualquier cosa al final trataremos de responder las preguntas. Bien. Hay algunas cosas que ustedes ya saben, como la definición de dolor de la IASP, que cambió. Vamos a usar el puntero láser para algunas diapositivas que vienen más adelante. Que propuso una nueva definición que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociación a daño tisular real o potencial. Lo importante de la definición de dolor es que cada paciente siente el dolor de forma diferente, ¿sí? No es lo mismo un paciente con fibromialgia como siente el dolor que un paciente deportista de alto rendimiento. Claramente el paciente con fibromialgia va a tener mayor percepción a los estímulos dolorosos. ¿Y por qué es importante cuando hablamos de dolor? Porque la realidad es que hay poca estadística en dolor. Los países que tienen más estadística obviamente son Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa. En Latinoamérica estamos empezando con algún tipo de estadísticas en dolor crónico, tipos de dolor, la cantidad de dolor neuropático, cuántos pacientes tienen accesibilidad a opioides, etc. Pero la verdad es que cuando uno busca en bibliografía no hay mucho documentado. Estados Unidos demostró que más de 100 millones de estadounidenses sufren de dolor crónico, es el 20% de las consultas médicas, es el 12% de las recetas, es la causa de discapacidad más común a largo plazo. El dolor no tratado cuesta muchísimo dinero, como ustedes ya saben, todo se traspola a lo que es el costo económico, y más de 100.000 millones de dólares anuales
hay de gasto y de costo en personas que no van a trabajar por dolor. En Europa es de más o menos de 34.000 millones de euros, así que la cifra es inmensa en ambos lugares. El uso y abuso de opioides para el tratamiento del dolor crónico es una de las principales preocupaciones, y esto vamos a hacer hincapié en la mitad para el final de la charla, más que nada qué es lo que pasa en Estados Unidos y qué es lo que pasa en Latinoamérica. El dolor controlado disminuye el tiempo de internación, esto está súper demostrado, no es el motivo de la charla de hoy, pero controlar el dolor, en el dolor posoperatorio, los pacientes en terapia intensiva, cuando uno controla el dolor, el paciente se va más rápidamente a su casa. Y el 50% de los pacientes en terapia intensiva presentan dolor. A modo introductorio, hay 3 tipos de dolor: nociceptivo, neuropático y nociplástico, que es la buena definición, la nueva definición, ¿sí? Que para que se den una idea, el dolor nociplástico no es ni neuropático ni nociceptivo, ¿sí? Como para hacerlo didácticamente. Podemos hablar de un dolor mixto, que es una especie de dolor neuropático y nociceptivo, algunos dicen que no existe. Un ejemplo sería el dolor oncológico, la lumbociatalgia. El dolor neuropático es la neuralgia posherpética, es el dolor que arde, quema, siente fuego, pinchazo, dolor con el estímulo o con el roce de una sábana. Y el dolor nociceptivo es el típico dolor de un esguince de tobillo, un traumatismo, artritis, artrosis. Pero el dolor nociplástico es un desafío, ¿sí? Porque es un dolor que no se puede tratar o que no tiene buena respuesta a los opioides, ni tampoco tiene buena respuesta a los AINES. Es un dolor de difícil manejo, altera muchísimo la calidad de vida, y como definición, la nocicepción alterada sin evidencia de daño tisular que cause la activación de los nociceptores o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial. Y aquí hay que hacer una disquisición, porque el dolor neuropático es una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial periférico central, pero el dolor nociplástico no tiene daño del sistema somatosensorial, y tampoco tiene la nocicepción alterada. Entonces, ¿qué es? Bueno, es el dolor nociplástico, ¿sí? Y ejemplos de esto es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, cistitis crónica, boca ardiente, lumbalgia idiopática, síndrome miofacial, idiopático, algunos tipos de neuralgia, pero el más característico es la fibromialgia, ¿sí? El dolor nociplástico engloba todo este tipo de entidades de que antes no se sabía a qué correspondían, ni qué eran, ni cómo se trataba, y cada vez hay más estudios y cada vez se presta más atención a estos pacientes que vienen con este tipo de dolor. No podemos dejar de mencionar la escala analgésica de la OMS, con los coadyuvantes que ven aquí abajo, que son igual de importantes en el tratamiento del dolor, como los opioides, los AINES, etc. ¿Sí? Fundamental conocer estos grupos farmacológicos. Si quieren, si no sé si ya lo habrán hablado o en otra oportunidad lo podemos charlar, pero los coadyuvantes, que son este tipo de fármacos, son súper importantes, y más que nada para tratar estos casos tan refractarios de dolor como la fibromialgia y los dolores neuropáticos. ¿Sí? Bien. La idea de la charla es hablar un poquito de los opioides, ¿sí? Lo más importante es no tener miedo de utilizar los opioides. Después vamos a ver a la mitad de la charla por qué. Porque lo que pasa, especialmente en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, es que no se usan los opioides para el tratamiento del dolor. Muchos pacientes con dolor oncológico no reciben los opioides necesarios y tal vez son tratados con paracetamol, algún AINE o algún opioide débil. Y miedo a utilizar opioides fuertes, ¿sí? Y para desmitificar un poquito los opioides y quitarles el miedo, les voy a mostrar un poco la historia de esto, ¿sí? Su empleo se remonta desde el antiguo Egipto, donde algunos jeroglíficos mencionaban que el jugo se extraía de estas cabezas de opio y lo recomendaban como analgésico y calmante tanto en pomadas como por vía oral o rectal. Actualmente se hace lo mismo. El opio tebaico aparece mencionado por Homero, que es este señor que ven aquí, en la Odisea, como algo que hace olvidar cualquier pena y simboliza la máxima calidad en toda la cuenca mediterránea, ¿sí? Como ustedes ven, esto existe hace muchísimos años y esto continúa. Heródoto era discípulo de Teofastro, que eran investigadores, geólogos, gente que se dedicaba a la medicina en la antigüedad. En el 425 a.C. se hacía la primera descripción y mencionaba el uso explícito de esta medicina como una droga y su utilización en el dolor y en lo que es la medicina paliativa. Esto que ven aquí son los templos de Esculapio, que eran instituciones parecidas a los hospices o los hospitales, donde los pacientes eran sometidos al incubatio, que es el ensueño sanador, donde los pacientes iban a morir. ¿Sí? Estamos hablando de 425 a.C., ya utilizaban todo esto, no inventamos nada nosotros. Entonces, un poco la idea de esta introducción, en honor al tiempo, como decía Matías, es primero quitarnos el miedo del uso de opioides. Y para quitarnos el miedo del uso de opioides los tenemos que conocer. Los opioides son muy variada la vía de administración. Puede ser vía oral, subcutánea, transdérmica, endovenosa, rectal, intranasal.
chupetines, hay chupetines de fentanilo, ¿sí? Tengan en cuenta que la vía transdérmica, por lo menos en Argentina, contamos con parches de fentanilo 25, 50 y 75 y parches de buprenorfina de 5, 10 y 20, próximamente de 40. Pero eso es la vía transdérmica con la que contamos nosotros. Después, vía subcutánea, podemos utilizar tranquilamente la morfina, la vía endovenosa lo mismo, la vía rectal lo mismo, más utilizada en pacientes generalmente pediátricos, y la vía intranasal a veces se pueden hacer nebulizaciones con fentanilo. Son las vías de administración de los opioides, como ven, son fármacos muy versátiles. Una cosa importante es también la vía de administración espinal, epidural o intratecal. No vamos a entrar mucho en esta área porque es un área más de los super especialistas en dolor, pero sepan que son procedimientos invasivos, de costo alto, ¿sí? En pacientes que tienen refractariedad a otros tipos de tratamiento, como la vía endovenosa. La utilización endovenosa es 100 veces menor cuando uno lo utiliza intratecal, y muchas veces cuando uno utiliza bombas de infusión, etcétera, puede hacer alguna combinación con anestésicos locales como bupivacaína o clonidina, asociados a morfina o fentanilo en bombas intratecales. No es la idea de la charla, pero sepan la versatilidad que tienen estos fármacos, que hasta se pueden utilizar en bombas intratecales o bombas de infusión. Bien, como decíamos antes, hay muchos mitos con respecto a los opioides, hay muchas veces alguna rechazo en los especialistas a la hora de utilizarlos. Y muchas veces rechazo en el paciente. Muchos pacientes, cuando uno les transmite que vamos a utilizar un tratamiento con opioides, dicen: me voy a morir pronto, no habrá nada si el dolor empeora, me voy a volver adicto, no puedo tolerar la morfina, acelera la muerte, me dan morfina porque me estoy muriendo, un adicto no puede recibir morfina, eso es otro mito, y la morfina viral es inefectiva. Estos son todos mitos. Si el paciente tiene la vía oral habilitada y está con vía endovenosa, automáticamente hay que rotar la vía oral. La efectividad es la misma, más allá que el paciente puede relatar algún retardo en inicio de acción, pero cuando el paciente tiene la vía oral habilitada hay que utilizar la analgesia vía oral. Como les comentaba, estos son mitos. Disculpen la tos. Bien, dentro de los opioides los podemos dividir en opioides débiles y fuertes. Los opioides débiles, codeína y tramadol; los opioides fuertes, morfina, oxicodona, metadona, fentanilo y tapentadol, que nosotros en Argentina no lo tenemos, ustedes sí. Es un fármaco opioide muy, muy utilizado y muy interesante. Bueno, nosotros no contamos con eso. Algunas partes las voy a pasar rápido porque lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, en cualquier libro de dolor lo van a encontrar, como las dosis de inicio, efectos adversos, etc. Sino que quiero llegar a la parte más interesante de la charla, que está más al final. Sepan como regla general que los efectos adversos de los opioides: náuseas, vómitos, constipación y sueño, y después van a encontrar neurotoxicidad inducida por opioides, que sea por el 6-metilglucuronio, el 3-metilglucuronio, unos efectos de la neurotoxicidad inducida por opioides, y el otro es el efecto analgésico del fármaco, ¿sí? Eso después lo ven. Sepan que existe la neurotoxicidad inducida por opioides, y sepan también que hay hiperalgesia inducida por opioides, que si uno lo desconoce no lo puede diagnosticar, que es el paciente que tiene dolor, se queja de dolor, uno le da más analgesia y sigue teniendo dolor. Esto es, por ejemplo, inicio de morfina, le doy morfina, tiene dolor, le doy más morfina, tiene más dolor, le doy más morfina, obviamente descartando todas las causas que puedan generar dolor, causas clínicas o causas quirúrgicas, posoperatorias, lo que sea. Una vez que descartamos todos esos, pensemos si no estamos en una hiperalgesia inducida por opioides. El tratamiento es disminuir la dosis y rotar el opioide, y automáticamente el paciente, bueno, automáticamente no, pero el paciente mejora, y ese es el tratamiento de la hiperalgesia inducida por opioides. Obviamente se pueden dar charlas de todo esto, pero vamos a ir un poquito más acelerando para no detenernos en cada tema. Constipación, 80% de los pacientes; vómitos y náuseas, 40%; somnolencia, 10 a 20%. La neurotoxicidad, el delirio, la somnolencia, las mioclorinas, la hiperalgesia es mucho más raro, pero puede pasar. Sepan que existe, y sepan que la constipación es algo que va a acompañar durante todo el tratamiento con opioides, y esas son las alternativas que tenemos de laxantes o catárticos para que el paciente pueda tolerar mejor estos fármacos. Sepamos que las náuseas, los vómitos y la somnolencia, al tercer a quinto día empieza a haber tolerancia, el paciente lo empieza a tolerar mejor, tiene mejor adherencia al tratamiento, mientras que la constipación lo va a acompañar todo el tratamiento. Bien, y esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? En el 2008 la Organización Mundial de la Salud calculó que aproximadamente el 80% de la población no cuenta con acceso o tiene acceso insuficiente al tratamiento de dolor moderado y severo. Esto es del 2008. Esto sigue pasando en la actualidad, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero esto no mejoró. No podemos dejar de mencionar la morfina como la droga madre de los opioides, potente agonista MU, metabolismo hepático, ¿sí? Es una droga muy versátil, múltiples vías de administración: subcutánea, viral, intramuscular, intratecal, tópica. Bueno, es un fármaco extraordinario.
Bien, entonces continúo. Lo que les comentaba es que la morfina, la vida media es corta, por lo cual hay que titularla cada 4 o 6 horas, si es lo recomendado. Obviamente hay comprimidos de liberación prolongada, lo mismo con la oxicodona. No quiero entrar mucho en detalle porque esto está en cualquier bibliografía y seguro lo saben mejor que yo, pero sepan que hay muchas vías de administración de la morfina y podemos utilizar morfinas de liberación prolongada o morfinas de liberación común, como puede ser la morfina en jarabe o en solución. Bien. Codeína es un opioide débil, ¿sí? Algo interesante con la codeína es que se metaboliza por el citocromo 2D6 y en el metabolismo del hígado pasa a morfina, ¿sí? Vía oral, puede venir asociado a paracetamol, es una droga muy interesante también, se usa en dolores no tan intensos, dolores moderados, no como dolores más intensos como puede ser la morfina, aunque eso es discutible. Podemos tratar un dolor moderado con morfina en bajas dosis tranquilamente, ¿sí? El tramadol, agonista mu también, y tiene una acción muy interesante que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, lo cual lo hace algunos antidepresivos también. En la idea de la charla, hay antidepresivos que se usan en dolor, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y milnacipran, que son antidepresivos con efecto dual. Igual que tiene el tramadol, solo que el tramadol también es un agonista mu, entonces actúa también en analgesia. Entonces, esto lo hace un fármaco muy interesante en su mecanismo de acción. ¿Sí? Siempre tener en cuenta pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, la edad a la hora de dar estos fármacos, porque tienen dosis máximas y dosis mínimas. Los opioides débiles, a diferencia de los opioides fuertes, que la dosis máxima es el efecto de toxicidad por el fármaco, ¿sí? Esa es la dosis, el tope de dosis. Bien, vamos a pasar un poquito algunas cosas más rápidas. El tramadol es muy interesante en dolor neuropático, igual que la metadona, después lo vamos a ver más adelante, que son los opioides más indicados en dolor neuropático, que era lo que les comentaba, este dolor que es de difícil tratamiento, 7 a 8% de la población mundial lo tiene, es ardor, quemazón, muy común en neuropatía diabética, neuralgias posherpéticas, algunas hernias de disco, etc. Bien. Esto es de Cochrane, lo que les mostré decir. Después, también los podemos utilizar en dolores no oncológicos, ¿sí? No todos estos fármacos son para dolores oncológicos, como artritis y artrosis. Esto de la Pain Physician en pacientes con dolor crónico sin cáncer, ¿sí? Tranquilamente utilizaron el tramadol en vías oral y endovenosa. Y esto les comentaba antes, vieron que acá estamos entre farmacólogos y farmacéuticos, así que es súper interesante. Yo como farmacólogo les puedo comentar porque me interesa mucho este tema, que son los citocromos. Estos fármacos se metabolizan por el citocromo 2D6. Ustedes me pueden decir, Santiago, ¿a mí qué me importa el citocromo 2D6? Bueno, 7 a 10% de la población, este es un artículo en New England, tiene carencia de este citocromo. Y se divide en aceleradores rápidos, medianos y ultra rápidos. Ahora les voy a mostrar qué quiere decir esto. Y lo mismo pasa con el tramadol y lo mismo pasa con la oxicodona. Estos son genotipos, ¿sí? Del citocromo 2D6. Bien, los pacientes que son metabolizadores ultra rápidos del citocromo tienen muchísimos efectos adversos. Náuseas, vómitos, depresión, retención urinaria, constipación, lo toleran súper mal y no es un fármaco que vieron que uno dice, bueno, le doy el tramadol o la codeína, el paciente dice, doctor, casi me muero. Bueno, estos son aceleradores ultra rápidos. Obviamente no se pide un test genético para saber que es acelerador ultra rápido o lento del citocromo, sino que es la prueba clínica, ¿sí? Estos fármacos sí lo hicieron, pidieron paneles genéticos y vieron los alelos, si tenía 1, 2, 3 copias, y ahí vieron este tipo de pacientes. Los acetiladores pobres, ¿sí? Del citocromo no tienen efecto terapéutico. Es un paciente que le das oxicodona o codeína o tramadol y le aumentás la dosis y te dicen, doctor, a mí no me pasa nada, es lo mismo que me lo de. Bueno, tal vez estamos ante un paciente que es un acetilador lento del citocromo y no va a tener efecto farmacológico. Siempre tengan en cuenta algunos cítricos que interaccionan con los metabolismos de los citocromos en su aceleración, en lo que implica la vida media disminuida del fármaco, ¿sí? Así que bueno, esto lo quería comentar porque es muy interesante a la hora de iniciar este tipo de opioides débiles, mismo la oxicodona que tiene el mismo metabolismo por citocromo 2D6. Este artículo también es de New England, que es el que le mostré antes, que habla de este tipo de citocromos, ¿sí? Es una de las revistas más importantes del planeta e hizo hincapié en este análisis de los metabolizadores ultra rápidos. Para que no salgan corriendo y no se angustien, estos son todos los fármacos que tienen interacción y que actúan en los citocromos 2D6, 2A6, 3A4. Son un montón. Y muchos de estos tienen interacciones. ¿Sí? Miren el citocromo 2D6 con los antidepresivos, con los inhibidores selectivos de la serotonina, con los antiarrítmicos, con los antipsicóticos, con los betabloqueantes. ¿Sí? Hay un montón de fármacos que se metabolizan por este citocromo que pueden tener este tipo de alteraciones. ¿Sí? La idea no es aprenderlos todos, pero sepan que hay mucha interacción farmacológica cuando uno va a utilizar algunos opioides, algunas benzodiazepinas, algunos antidepresivos y algunos anticomiciales. Y algunos antipsicóticos. Seguimos.
Parches de buprenorfina, muy interesante su mecanismo de acción. Lo que tienen que saber acá es que los parches, cada vez que los inician, tiene que haber una medicación de rescate, ya sea parche de fentanilo o parche de buprenorfina. Los parches de buprenorfina no hacen efecto inmediato. Tenés que tener el paciente con el dolor controlado para rotarlo a parche de buprenorfina. Datos interesantes. Es útil en pacientes que dializan, y en pacientes con insuficiencia renal crónica y pacientes con alteración del metabolismo hepático. De hecho, en este tipo de pacientes el parche de buprenorfina sería de primera elección, ¿sí? Siempre tengan un fármaco de rescate, acuérdense. La utilización del parche son 7 días. Una vez que lo inicio, a los 7 días se quita el parche y se rota el lugar, ¿sí? Como efecto adverso puede haber eritema y el resto de los efectos adversos de los fármacos opioides, ¿sí? Náuseas, vómitos, constipación y sueño. Tengan en cuenta esto. En Argentina no tenemos buprenorfina en comprimidos o sublingual, en otros países sí, solamente tenemos los parches de buprenorfina. Fármaco muy interesante y muy utilizado por nosotros. Es no invasivo, la entrega es lenta y continua, los niveles séricos son constantes, evita el problema de baja absorción bioral, evita el metabolismo de primer paso hepático y es un fármaco muy indicado en pacientes que tienen trastorno de la deglución, ¿sí? Muy interesante también. Bueno, acá les decía, trastorno de la deglución, incapacidad para usar el tracto digestivo, incumplimiento de los pacientes que son polimedicados y tal vez uno tiene que dar 3 o 4 veces por día el tramadol y tenés la analgesia adecuada y el paciente con dolor controlado, podemos rotarlo a parche. Bien, nos quedan 13 minutos. Tapentadol, nosotros en Argentina no tenemos tapentadol, ustedes en Chile sí lo tienen, si no estoy mal informado, es un fármaco súper interesante con un mecanismo de acción en el receptor MUU y también inhibe la recaptación de noradrenalina. Es muy útil en dolor neuropático, es un fármaco con los mismos efectos del resto de los opioides y tengan en cuenta los síndromes serotoninérgicos que puede haber con los IMAU, ¿sí? Y con los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Lo mismo con el tramadol, ¿tá? Bien, oxicodona, muy parecido a la morfina, menos constipante según la bibliografía, más utilizado en dolor neuropático en algunos trabajos, muy versátil en sus vías de administración y la equipotencia 1 a 1.5 con la morfina, ¿sí? Bien, fentanilo, fármaco súper importante, menos inestabilidad hemodinámica para usar en terapia intensiva, metabolismo por 3 a 4, 100 a 1 la equipotencia con morfina. Un dato interesante del fentanilo es que se puede utilizar y es de elección en pacientes con insuficiencia renal. Esto ténganlo en cuenta, tratar a un paciente que tenga alteración de la función renal. Aquí en Argentina tenemos fentanilo en comprimidos y en parches y en vía endovenosa, por supuesto. Bien, y la metadona es otro fármaco muy interesante, es muy barato, por lo menos acá en Argentina es muy barato, es un fármaco de elección en pacientes que de pronto no pueden acceder al resto de los fármacos y que están en tratamiento con algún tipo de dolor que podría ser oncológico con una característica neuropática. ¿Sí? Metabolismo hepático, por como 3 a 4 y 2 de 6, tiene dos características. Una es que prolonga el QT, y esto es importante porque puede generar una torsada de punta. Entonces siempre hay que pedir un electrocardiograma o un ecocardiograma. Esto de rutina, ¿sí? Es un fármaco muy lipofílico, entonces se une mucho al tejido graso, lo cual hace que prolongue su vida media muchísimo, de 22 o de 12 horas a 150 horas. Y cuando uno da rescates de metadona se acumula. Entonces tengan en cuenta esto en los efectos adversos del fármaco y en lo que tarda en eliminarse, ¿sí? Decía que es bueno en dolor neuropático porque tiene un mecanismo en NMDA, que es N-metilaspartato, que actúa en el mecanismo de plasticidad sináptica en dolor neuropático, ¿sí? Ojo en insuficiencia renal, ojo en insuficiencia hepática, ¿sí? Y ojo especialmente en pacientes con trastornos electrocardiográficos no sería de elección. Pero cuando uno ve los fármacos que prolongan el QT hay un montón, desde la ciprofloxacina y hay como 100 fármacos y otro tipo de antibióticos, ¿sí? Antidepresivos, amitriptilina, hay un montón que prolongan el QT. Pero bueno, acá estamos hablando de opioides. La metadona prolonga el QT. Bien. Y acá quería llegar. Creo que lo más interesante de la charla. Estos son fármacos, esto es un trabajo, ¿sí? Que habla de la comparación entre el consumo y la necesidad de analgésicos opioides en algunas regiones y países a nivel global y mundial. Este trabajo es de 234 países y los que vieron que los servicios de asistencia paliativa solo estaban adecuadamente integrados en 20 países, en tanto que el 42% de los países carecía de este tipo de servicios. En el 2011 el 83% de la población mundial vivía en países con acceso a analgésico opioide era escaso o nulo. Y miren lo que se concluyó en este trabajo. 234 países. El buen acceso al tratamiento del dolor es más bien la excepción a la regla. 5.500 millones de personas, 83% de la población mundial,
viven en países con acceso bajo o inexistente. 83%, ¿se acuerdan que les mostré una diapositiva del 2008 que decía el 80% de la población? Bueno, mejoramos un 3% hasta hoy. 250 millones de personas, 4% tiene acceso moderado. 460 millones de personas, 7% tiene acceso adecuado. Claramente, ahora les voy a mostrar el mapa para que vean qué países son. El consumo de analgésicos opioides es inadecuado para proporcionar el suficiente alivio del dolor en todo el mundo. Bien, esto se cultiva en un patio, en una casa, el opio, ¿sí? Pero bueno, hay pacientes que todavía no tienen acceso a estos fármacos. ¿Por qué pasa esto? Estos son los obstáculos a la asistencia paliativa. El desconocimiento, las planificaciones políticas, los profesionales de la salud y el público, tener idea que existe la medicina paliativa y la rápida derivación, los obstáculos culturales y sociales, ¿sí? El error de concepto que solamente la medicina paliativa es para pacientes con cáncer. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, hay pacientes con insuficiencia renal terminal, hay pacientes con fibrosis pulmonar terminal. Hay un montón de pacientes que pueden acceder a los cuidados paliativos y no acceden ni al uso de fármacos, y no acceden, no solo son pacientes con cáncer. Bueno, creo que dije lo más importante. Bien. Este trabajo es súper interesante. Se estimó que el consumo de analgésicos de opioides recetados para 76 países del 2009 al 2019, y fíjense lo que vieron, ¿sí? Los datos fueron del MIDAS y del IQVIA. Se informó las tendencias del consumo a nivel del país en equivalentes de miligramos de morfina, ¿sí? Los que van a ver MME son equivalentes de miligramos de morfina, evaluando las diferencias del consumo entre países de ingresos altos, ingresos medianos altos, ingresos bajos e ingresos medianos bajos. Así, en estas 4 clasificaciones dividieron a los pacientes. Miren lo que encontraron. Bien. El consumo de opioides del 2009 al 2019, el cambio de la tasa de consumo nacional de opioides de 2009 a 2019, miligramos equivalentes de morfina por cada 1000 habitantes, vieron esto. Las sombras más oscuras indican valores negativos y las sombras más claras indican valores positivos, ¿sí? Obviamente, Canadá, Inglaterra y Alemania, ¿sí? Y no sé por qué no está Gran Bretaña, tienen mucho acceso a opioides, y algunos países nórdicos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Mientras que el resto de los países tienen menos de 250 mmE de morfina por cada 1000 habitantes. Miren este gráfico, qué interesante. Esto es el consumo mundial de opioides en la tasa de opioides del 2019 a nivel del Banco Mundial del 2014, dividiendo los países. Estos son los países de alto ingreso, los que son verdecitos son los países de ingresos medianos altos, y los amarillos son países de ingresos bajos. Acá fueron muy generosos con Argentina, ¿sí? Por este trabajo del 2019, arrancó en el 2009, nosotros estaríamos en mediano bajo, ¿sí? Pero bueno, Ucrania, como ven, Ucrania, este trabajo estaba como ingreso alto. Obviamente después de la guerra, acá esto que ven acá de color violeta, obviamente ahora no es la misma situación. Chile está en ingreso alto, ¿sí? Es de los pocos países, o diría casi el único de Sudamérica que está, o Latinoamérica, Sudamérica, especialmente, que está con ingreso alto, ¿sí? Pero fíjense esto, qué característica, ¿no? Miren, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Canadá, España, siendo países de ingresos altos el consumo de opioides, con respecto a Chile, Argentina, Perú, ¿sí? Venezuela, Egipto, República Dominicana, Indonesia, bueno, acá está todo el resto. Fíjense la cantidad de opioides por habitantes que hay, por cada 1000 habitantes. Es mucho menor. ¿Por qué? De pronto en Argentina, en Brasil y en Chile tenemos mucho menos consumo de opioides que estos países. Bueno, este es uno de los trabajos que lo menciona, pero tiene que ver mucho con la accesibilidad a opioides y con el ingreso per cápita por paciente y por el Producto Bruto Interno de cada país, ¿sí? ¿Pero por qué? Muchos de los países que de pronto están mejor económicamente no tienen tanto acceso a opioides. Bien. En este gráfico se ve lo que fue pasando, ¿sí? Lo que pasa en los países de altos ingresos: más oxicodona, menos tramadol, fentanilo, hidrocodona, morfina y otros opioides como el tapentadol, etc. Y miren lo que pasa en los pacientes de bajos recursos: mucho más utilización de tramadol. ¿Sí? Ni hablar del uso de oxicodona, ni figura, ¿sí? Y en los países de recursos de medianos altos, ¿sí? Un poquito más variado la utilización. Y esto continúa, este trabajo. Miren lo que pasa en los países de ingresos altos, cómo varía la utilización de opioides fuertes. Fíjense lo que pasa con la oxicodona en Estados Unidos.
¿sí? La utilización de miligramos, el equivalente de morfina, es mucho mayor de oxicodona en Estados Unidos que, por ejemplo, Noruega, o Dinamarca, o Australia. ¿Y esto por qué es? No lo sé, tal vez por la idiosincrasia del país, por la importancia farmacológica que se dio, el impulso farmacológico a la oxicodona, no lo sé. Fíjense lo que pasa con el tramadol. En Dinamarca y en España, bueno, hay mucha más utilización en Dinamarca y Francia del tramadol que lo que pasa en España. En España deben usar mucho más tapentadol, ¿sí? Fíjense el fentanilo y fíjense la morfina, ¿sí? Miren en Suiza cómo aumentó la utilización de morfina en los últimos años y lo bajo que fue al inicio, ¿sí? Claramente acá pudo haber algún impulso farmacéutico para que esto empiece a haber tanto aumento de la utilización de morfina, ¿sí? Canadá se sostuvo y Estados Unidos, por la crisis de opioides, obviamente lo descendió, ¿sí? Este otro gráfico muestra un poco lo mismo, ¿no? Miren Perú, México, Argentina, Brasil, Chile en el uso de opioides, comparado con Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es otro trabajo de otra revista en miligramos per cápita de utilización de opioides. Estamos muy lejos. Cuando hablábamos con Matías por teléfono, decimos, bueno, yo tengo que hablar de abuso de opioides. ¿Y qué es lo que pasa Nosotros no tenemos abuso de opioides, tenemos falta de uso de opioides, ¿sí? A diferencia del resto de los países. Les voy a mostrar un poco lo que pasa, ¿sí? Disponibilidad mundial de opioides, miren, en rojo Australia. Esto varía un poco los trabajos, pero claramente siempre son los mismos países los que tienen una sobreindicación de opioides, ¿sí? Otro trabajo, el 2015, habla un poco más de lo mismo, ¿sí? Bien, cuando me invitan de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos a hablar de esta charla, hice la búsqueda en PubMed. ¿Qué pasa con el abuso de opioides en PubMed? Encontramos 40.627 artículos. Bueno, genial, digo. Ahora veamos qué pasa en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay con el abuso de opioides. Me imagino que de todos estos artículos los vamos a encontrar. Y me encontré con, bueno, estos son diferentes trabajos. Les quiero mostrar un poco esto antes. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. 4% de la población de Estados Unidos, esto es un trabajo que se hizo en Texas, en California y en Santa Mónica, tenían abuso de los opioides recetados. En el 2015, 33.000 muertes se atribuyeron a la sobredosis de opioides lícitos e ilícitos. O sea, claramente hay un problema. 125 millones de estadounidenses sufren de dolor agudo y crónico. Cuando en Estados Unidos el paciente va a ver al médico o al odontólogo, se va con una receta de oxicodona. Estas son las muertes que hubo por cada 100.000 habitantes de opioides. Miren el gráfico de los rombos en azul. Y esto fue de heroína, ¿sí? Del 2000 al 2014. Hubo muchas más muertes por opioides. Por eso estos países están tan alarmados con la pandemia, con la crisis de opioides, ¿sí? O sea, hay muchas muertes por uso lícito e ilícito de estos fármacos. Bien, ahora, a esto quería llegar. Cuando me invitan a hablar de esta charla, ¿y qué pasa en Latinoamérica con el abuso de opioides? Digo, bueno, 8 resultados. Bueno, vamos a ver, ¿no? Fíjense, uso y abuso de opioides en Latam, en Latinoamérica. Bien, cuando empiezo a buscar todos los artículos, encuentro esto. Y miren qué gracioso, ¿no? Christine Latam figuraba, con la H en el medio. No hay ningún trabajo que hable de uso y abuso de opioides en PubMed publicado en Latinoamérica. El Latam que me figuraba es Christine Latam, que es la autora de este trabajo, que no tiene nada que ver con lo que pasa en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, fíjense que no hay algo serio, publicado y documentado con el abuso de opioides en Latinoamérica. ¿Y esto por qué se produce? O por lo menos yo no lo encontré, ¿no? Perdón si alguien lo publicó y yo no lo encontré en la búsqueda, pero no lo encontré. El Latam que encontré es Christine Latam, y otro autor que se llama Latam también, que no tiene nada que ver con el abuso de opioides en Latinoamérica. Lo que les quiero decir es que el problema que tenemos nosotros es que no hay uso de opioides como debería haber, ¿sí? Para ir finalizando, utilizaciones de opioides en dolor neuropático, esto lo escribí yo, es un libro de Fundación Medife con otros colegas sobre el uso de opioides en dolor neuropático. Concepto importante para ir finalizando, metadona y tramadol, los opioides con mayor utilidad en dolor neuropático. Esta es una revisión de Cochrane, del cual sacamos la información. Fentanilo, oxicodona, tramadol, morfina y metadona son los opioides que más se utilizan. El tapentadol nosotros no lo escribimos porque no lo teníamos en Argentina, es un trabajo publicado para Argentina, ¿sí? Y con respecto a los fenotipos y diagnósticos en dolor neuropático, este es otro trabajo que publicamos nosotros, lo publicamos en España. También hablamos de los diferentes tipos de dolor neuropático y qué opioides podemos utilizar. Tramadol y metadona son los que tienen mayor relevancia en este tipo de dolores, como les mencioné previamente. Este es un trabajo muy interesante en Latinoamérica, realizado por el presidente, el doctor Carlos Agullo Zamora y otros colegas, como Rocío Guillén Núñez, Jacqueline Macías y otros colegas,
que hicieron este trabajo sobre evidencias de uso de opioides en dolor no oncológico. Y fíjense, muy indicado en osteoartritis, en artritis reumatoidea, neuropatía diabética, neuropatía periférica, neuralgia posherpética, miembro fantasma, dolor lumbar bajo, bueno, no indicado, ¿sí? En pacientes tal vez con algún desorden, con intentos suicidas, pacientes en plan de embarazo, pacientes con cefaleas primarias, pacientes con algún desorden o síndrome de intestino irritable, etc. ¿Sí? Y tener especial precaución en pacientes con EPOC, ¿sí? Pacientes con algún tipo de insuficiencia respiratoria, pacientes con hilo paralítico, ¿sí? O pacientes con intento de suicidio, como lo mencionan acá. Mis colegas, no quería dejar de mencionar este trabajo súper interesante, aquí les puse la cita, en el cual habla de los diferentes usos de los opioides, no solo en dolor oncológico, sino en un montón de dolores más. Para ir finalizando, y ya estoy en hora, a la hora de elegir un opioide, costo, volumen de administración y formulaciones disponibles, sepan con lo que cuentan en los lugares donde ustedes trabajan. Acá en Argentina es muy variado, yo en el lugar donde trabajo, en Buenos Aires, tengo acceso a todo. Si quiero fentanilo tengo, morfina tengo, metadona tengo, oxicodona tengo, y el resto de los fármacos también, pero si hago 100 kilómetros, lo único que tengo, y con suerte, es morfina. Entonces sepan con qué opioides tenemos para tratar a nuestro paciente. Farmacocinética y farmacodinamia, no entré mucho en esto, pero es fundamental a la hora de elegir un fármaco. Tener en cuenta la función renal, la toxicidad previa, la experiencia del paciente con otros tratamientos, y tener una valoración social, valoración geriátrica. Sepan si el paciente vive solo, vive en un piso por escaleras, si tiene ayuda, porque estos fármacos tienen efectos adversos, aumentan el riesgo de caídas. Tengan en cuenta estas acciones farmacológicas en dolor y las acciones no farmacológicas. El apoyo de los kinesiólogos es fundamental, el apoyo de ortesis, el bastón, andador, terapia acuática, el apoyo psicológico es fundamental. O sea, esto es un tratamiento multidisciplinario, no solo un médico lo puede tratar, sino las medidas farmacológicas, las medidas no farmacológicas y el trabajo interdisciplinario. El tratamiento del dolor es un traje a medida, ¿sí? O sea, no todos los pacientes van a responder a los mismos tratamientos, entonces el tratamiento es individualizado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huaycochea, por la presentación. En honor al tiempo vamos a comenzar con la siguiente y finalmente vemos la ronda de preguntas. Así que muchas gracias. Ahora continuamos con Miguel Jiménez. Muy bien, Matías, voy a compartir igual la pantalla para comenzar en honor al tiempo. Yo te aviso. Ahí se está compartiendo. Aprovecho de recordar, por favor, a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados y las preguntas las pueden ir realizando al chat para ser respondidas al final de esta presentación. Bien. Bueno, comenzamos entonces. Si la presentación se ve, está todo impecable. Se ve perfecto, Miguel. Vamos al inicio. Agradecer primero la invitación de Matías, por cierto, con un tema que particularmente me gusta mucho. Es un tema que he estudiado por bastante tiempo y que trabajo con varios pacientes en el fondo que usan este tipo de fármacos y que hemos titulado Uso y Abuso de AINES en este contexto del manejo del dolor, ¿no? Así que, sin más preámbulo, vamos a ir conversando un poco de eso, los contenidos más o menos a grandes rasgos de lo que hoy día pretendemos ver es, con el contexto actual, algunas generalidades, mecanismos de acción, muchas cosas que probablemente ustedes ya conocen y dominan, algunos beneficios también respecto a algunas recomendaciones de la dosificación, las reacciones adversas más comunes y algunas recomendaciones para el uso racional ahí apoyándonos con algunos últimos estudios que hemos encontrado. A modo de introducción, en general, cuando nosotros, en este caso, hablamos de dolor, y que bien lo explicaba nuestro expositor anterior, ¿no? Es un fenómeno biopsicosocial complejo. Esta definición me gusta mucho porque ya nos da un indicio de que el manejo entonces debe ser multidisciplinario, con un equipo cada vez más amplio de profesionales que puedan mejorar la calidad de vida del paciente. El dolor en sí, sea cual sea su clasificación o lo que involucre, es una de las causas más frecuentes de atención médica. La IAP lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, como comentaban también anteriormente, asociada muchas veces con daño tisular, que puede ser real o potencial, y está descrita en realidad, es una percepción que describe el mismo paciente en términos de daño.
Importante como concepto es que en realidad cuando nosotros hablamos de dolor y queremos hablar de dolor crónico particularmente, este debe ser por un periodo mayor o debe persistir en realidad por un periodo mayor de 3 meses. El dolor crónico en sí es de alta prevalencia, como dice acá, de un difícil abordaje, porque requiere un manejo, como les decía yo, multidisciplinario, probablemente con rehabilitación en algunos contextos, con manejo no farmacológico también muy potente, y respecto al tema que nos llama hoy, un manejo farmacológico que tiene que ser lo más adecuado, individualizado y que responda en realidad a las necesidades individuales del paciente. El dolor crónico conlleva consecuencias físicas, psicológicas y sociales, que muchas veces van acompañadas de discapacidad e invalidez, con un mayor predominio en poblaciones con menos ingresos y educación, según lo que demuestran los estudios realizados al respecto, y que va generando a lo largo de la vida pérdida de años saludables en siempre. Y eso es súper relevante en sí, porque el manejo, como les digo yo, más allá de disminuir el dolor, que es uno de los puntos centrales, uno de los que centrales, también busca mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el contexto en general cuando nosotros hablamos de AINES? Dentro de lo que la literatura nos puede entregar, son el agente farmacológico más prescrito a nivel mundial, y se estima que es más o menos una población de 30 millones de personas en Estados Unidos lo consume de forma diaria. Algunos estudios canadienses, como señala acá, estiman que un 25% de la población los usa ocasionalmente y un 4% por más de 6 meses. Sin embargo, todas estas cifras subestiman la gran cantidad de AINES autorrecetados y su uso extendido, y ese es un problema en realidad que hoy se transforma en un problema de salud pública, que yo creo que es fácil reconocimiento porque habla de la automedicación. Yo creo que dentro de todo el contexto farmacológico, probablemente los AINES en general, estos analgésicos no esteroidales o antiinflamatorios no esteroidales, son el medicamento más recurrente y que habitualmente no solo es usado por un número importante de personas, sino que también es recomendado por profesionales no médicos o profesionales no sanitarios en general. Entonces eso nos llama muchas veces a algunos errores respecto a su utilización. Dentro de este mismo contexto, si nosotros miramos, desafortunadamente en nuestro país no tenemos algunos datos o tantos datos como quisiéramos, como bien lo mostraban también anteriormente, falta mucho en relación a lo que nosotros podríamos tener como información no solo de nuestro país, sino que a nivel latinoamericano. Sin embargo, algunos indicios para más o menos contextualizar este problema en realidad nos lo entrega el mismo Instituto de Salud Pública sobre las ventas en general de los medicamentos más vendidos redundantemente durante el año 2021. Y este estudio en general nos mostró que el medicamento más vendido dentro de nuestro país durante el año 2021 fue el paracetamol, seguido en este caso dentro del grupo de los analgésicos por el ibuprofeno en tercer lugar, en el cuarto el ketorolaco, para trasladarnos al séptimo lugar con el ácido bifenálico, al octavo con el naproxeno y al noveno con el ketoprofeno. Por lo tanto, ustedes al ver esto, rápidamente nosotros podemos dar cuenta que dentro del top 10 de fármacos que más se venden, que indudablemente muchos de ellos a veces incumpliendo las condiciones de venta, quizás no toman con una prescripción adecuada, rápidamente dentro de este top 10 nosotros encontramos al menos 6 medicamentos que formarían parte de estos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Y eso nos refleja en realidad cuál es el uso que se le está dando y particularmente cuál podría ser el problema del abuso. Como generalidad, nosotros tenemos que en realidad los AINES, estos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, que comparten sus características y sus propiedades, son la variedad más utilizada en el dolor. O sea, cuando nosotros hablamos de dolor, por lo general, dentro de todo régimen, dentro de toda pauta, dentro de todo algoritmo, vamos a encontrar que tenemos posicionado en algún punto el manejo con este grupo farmacológico. Lamentablemente, como les adelantaba, las cifras nos indican que la automedicación puede llegar hasta el 40%, y eso indudablemente nos supone un problema que muchas veces puede dificultar el buen resultado o la óptima utilización de estos fármacos. Todos tienen una potencia similar dentro de un contexto del manejo del dolor leve a moderado. Por lo tanto, salvo algunas características particulares que en realidad tienen los pacientes más que los fármacos, en general, la gran mayoría tiene una buena potencia analgésica. Sí presentan techo analgésico, yo creo que esto también es conocido por ustedes, estos fármacos no responden a dosis superiores a las recomendadas por este techo que tienen, por lo tanto, fuera de las dosis en máximas ya nosotros no vamos a encontrar ninguna acción.
existen diferencias interindividuales de la respuesta, como les decía yo, porque en el fondo va a depender del paciente, de cada paciente, y muchos de los efectos secundarios que están descritos y muy bien documentados son dosis dependientes. El mecanismo de acción, creo que también es muy conocido, no quiero extenderme en esto porque no es sí el enfoque de lo que estamos conversando, sino que más o menos recordar que en general cuando nosotros hablamos de mecanismo de acción, de estos AINES, lo que vamos a tener presente, o que debemos tener siempre presente, es que estos AINES interrumpen en realidad la formación de prostaglandina. Nosotros tenemos dos enzimas que son la COX-1 y la COX-2, que son una constitutiva y la otra inducible, como dice acá la figura. Y en realidad lo que van a hacer estos AINES es interrumpir esta formación de estos mediadores de la inflamación, mediadores del dolor, como dice acá, y también de fiebre, y que en general se traducen muchas veces en algunas prostaglandinas E2, que tienen que ver con la construcción de la musculatura, con las prostaciclinas también, con la misma generación de tromboxano. Entonces, ¿cuál es el problema de este mecanismo de acción que nosotros vemos acá? El gran problema que vamos a tener es que en realidad es un mecanismo de acción muchas veces, en la gran mayoría de estos fármacos, un tanto inespecífico. Por lo tanto, esta COX que sale reflejada al lado de su pantalla, que es constitutiva, que nosotros la tenemos normalmente, es la que no quisiéramos inhibir, pero lamentablemente se nos inhibe de igual forma, mientras que la inducible en realidad es la que más nos interesa, porque habitualmente está asociada, como dice acá, a procesos inflamatorios de dolor. Entonces encontramos que en realidad la gran mayoría de los AINES son no selectivos, como el clexidinato de lisina, sale nombrado, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, entre otros, y solamente en realidad poseemos en términos generales de selectividad el meloxicam como una alternativa un tanto más selectiva para los procesos intermediados por la enzima COX-2, y el celecoxib como una alternativa un poco más específica. Y esto, evidentemente, recordando algunos conceptos de farmacología básica, ¿no? Cuando nosotros tenemos selectividad o cuando tenemos especificidad, evidentemente vamos a estar en presencia probablemente de menores efectos adversos. Por lo tanto, el mecanismo de acción en general es el bloqueo de las prostaglandinas involucradas en estos procesos inflamatorios. Existen AINES con un perfil selectivo de bloqueo COX-2, como yo les decía, que sirven cuando hay factores de riesgo. Principalmente estos factores de riesgo pueden ser gastrointestinales, renales o cardiovasculares, pero muchos de ellos, a pesar de que pueden ser selectivos, igual alteran la función renal, igual que un COX-1. Por lo tanto, hay que, insisto, revisar la historia clínica del paciente, y con eso en el fondo nosotros vamos a poder ir seleccionando como un poquito más adelante. Se recomienda siempre, esta es una recomendación que está muy avalada por la literatura, en diferentes análisis o reviews que uno puede encontrar, prescribir la dosis mínima efectiva en el uso crónico y ojalá utilizarlos por el menor tiempo posible, que permita el control de los síntomas, posible no más de 7 días. Esas son las recomendaciones actuales que hoy se usan, porque lo que se busca es justamente ir evaluando la respuesta clínica que pueda tener el paciente. No hay evidencia que demuestre, en términos generales, que la asociación de estos AINES va a producir un efecto en la calidad, un impacto en la calidad de vida del paciente o una disminución más importante en los síntomas del dolor. Por lo tanto, la asociación de esto parece ser poco costo efectiva y, por el contrario, aumentaría la probabilidad de presentar algunos efectos adversos. Lo que sí se describe es que la asociación de paracetamol con algún AINE podría probablemente producir algún efecto de sinergismo, y para eso evidentemente podríamos hablar un poco más en detalle, pero ya se lo adelanto como grandes rasgos, que es más o menos lo único que tiene alguna evidencia o algún sustento desde el punto de vista farmacológico y que ha demostrado también resultados concretos en pacientes que están en manejo del dolor. Se deben utilizar con precaución en pacientes hipertensos, con enfermedad coronaria, enfermedad renal aguda, insuficiencia cardíaca. Muchas veces no es que estén contraindicados, sino que en general tenemos que saber cuál elegir, qué dosis elegir, y probablemente esto vaya a ir en beneficio, o sea, va en beneficio del paciente, pero también en realidad la precaución tiene que ver con las interacciones farmacológicas que pueden tener estos medicamentos, este grupo farmacológico, con otros fármacos que van a estar asociados a esa enfermedad. Para más o menos contextualizarlo, porque el AINE en general comparte, o sea, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno y sus otras variedades, en general todas comparten estos mecanismos de acción que estábamos viendo, pero lo único que en realidad, o los dos únicos que vamos a ver acá que son un poquito más diferentes, es el paracetamol y el metamizol. El paracetamol en general es un mecanismo de acción central que
no está bien documentado, todavía no se entiende al 100% cómo funciona, cómo ejercería su acción, pero sí se sabe que a nivel central participa en todos los regímenes analgésicos, o sea, paracetamol es por excelencia el analgésico más costo efectivo. Esa es la razón por la cual se le prescribe a un gran número de pacientes. Presenta este sinergismo que le decía yo con otros medicamentos, particularmente con los AINES, tiene un buen perfil de seguridad. Esto también está en la literatura que ustedes pueden revisar en cualquier libro de farmacología o cualquier publicación, ¿no? Con dosis no mayor a 3 gramos por día, que es lo que habitualmente se da. De hecho, en pacientes muchas veces con algún problema, como dice acá, insuficiencia hepática, en caso de desnutrición o en otros contextos, se limita esta dosis a 2 gramos al día y esto también ofrece un buen perfil de seguridad. Y lo que sí se recomienda que habitualmente esto esté en alguna pauta de administración, que esté dentro de algún tratamiento con alguna pauta posológica que permita un control y no que quede a demanda o a libre demanda para episodios agudos. Lo mismo que ocurre con el paracetamol, ocurre con el metamizol, ¿cierto? Acá ya se plantearía un mecanismo de acción un poco más específico a nivel de otra isoenzima que está en estudio, que ya está bastante documentada también, que sería la COX-3. Dentro de los efectos más temidos que tiene es la granulocitosis, probablemente esa es la razón por la cual no se ve tanto dentro de los regímenes analgésicos, sin embargo es un analgésico bastante potente y bastante bueno, también como antipirético. Sin embargo, la incidencia de esta granulocitosis es baja en la población latinoamericana, eso también hay evidencia, por lo tanto es un mito más que una realidad. Se debe tener precaución por la hipotensión producida, sí, cuando se administra en bolo, esto principalmente por la administración IV, y el riesgo de enfermedad erosiva es menor que en cualquiera de los AINES no selectivos, así que también tendría una buena ventaja y se utiliza con precaución en pacientes con falla renal. Los AINES en general, cuando nosotros revisamos un poco más en detalle y nos vamos en profundidad a la literatura en sí, lo que vamos a encontrar es que, según la evidencia que está disponible, son efectivos en el alivio del dolor y recuperan la funcionalidad de los pacientes con artritis, por ejemplo. Todos tienen similar eficacia del manejo del dolor y de la funcionalidad también con artritis. Los inhibidores de la COX son tan efectivos, de la COX-2 son tan efectivos como los AINES tradicionales para recuperar el manejo, para recuperar la funcionalidad y el manejo del dolor. También los AINES tradicionales, como los inhibidores de la COX, son más efectivos que el paracetamol en el manejo del dolor moderado o severo. Esa es una recomendación grado B. Los AINES tópicos, fíjense que tienen una eficacia similar también que los orales, en mejorar en este caso la funcionalidad de pacientes con artrosis de rodilla. La verdad que ahí la evidencia si viene en grado B, es un poco más controversial. No todos los pacientes funcionan, al menos lo que uno puede ver en la práctica, lo que me ha tocado ver, que no todos responden de la misma forma. Y también considera hay otros factores, ¿no? Como decía que es un problema biopsicosocial, también nosotros consideramos hay otros factores por el costo que puede tener esta terapia y los pocos resultados clínicos se pueden ver reflejados. El ácido acetilsalicílico también, que es un punto importante porque tiene otros efectos que están muy bien descritos, ¿cierto? En la enfermedad isquémica, un antiagregante plaquetario bastante seguro, posee la capacidad de prevenir algunos eventos cardiovasculares, ¿no? Y eso también ofrece algunas ventajas. ¿Cuál sería la recomendación en general cuando nosotros podemos revisar alguna agencia regulatoria, ¿no?, de medicamentos, como la misma FDA, como el EMA? Es que, por ejemplo, se use la dosis eficaz más baja, durante el periodo más breve, de acuerdo con los objetivos de tratamiento del paciente individual. Los inhibidores orales, AINES, COX-2, se deberían usar en la dosis eficaz más baja durante el periodo más breve posible. El EMA, por su parte, recomienda, ¿no?, usar la dosis eficaz más baja durante el periodo más breve. Lo mismo, ¿cierto?, mientras sea posible controlar los síntomas. Y Health Canada lo que recomienda es, para minimizar el riesgo de algún evento adverso, utilizar la dosis mínima eficaz durante el periodo más bajo. O sea, todo nos apunta que en realidad nosotros no deberíamos hacer tratamientos tan extensivos, no por un uso tan prolongado, evidentemente con las características clínicas, o sea, hay que hacer todo un análisis, pero al menos nos guían a que en realidad el uso racional de medicamentos es que nosotros veamos cuál es el objetivo, qué es lo que estamos tratando, qué es lo que queremos hacer, y como dice acá, para evaluar recién, o sea, para considerar una falta de respuesta, deberían transcurrir al menos 14 días. Y eso es muy importante porque adelanta un tema que es el seguimiento farmacoterapéutico, que en estos pacientes es muy relevante que se realice para evaluar cuál es el impacto de los fármacos, cuáles fármacos estarían respondiendo mejor, y en este caso cuáles cumplen los objetivos terapéuticos que se plantean desde el inicio de una terapia farmacológica. Los dosis tampoco no es algo en general que esté
que queramos profundizar hoy en día, porque esto está muy bien descrito, está en toda la literatura en general, los regímenes analgésicos, particularmente para el dolor leve o moderado, como se decía, están las pautas, están particularmente bien detalladas. Como les decía, recalcar solamente que estos fármacos tienen un efecto techo, por lo tanto, en estas dosis que se plantean, el efecto analgésico no va a ser superior, todo lo contrario, estaríamos aumentando, como les digo yo, la posibilidad de la aparición de efectos adversos, y eso en realidad complicaría las condiciones. ¿Cómo va avanzando esto? Cuando nosotros vemos algunos estudios, en general, el daño gastrointestinal avanza de manera creciente desde el celecoxib, que sería lo más selectivo, ¿no?, hasta el naproxeno, pero es inversamente, en este caso, proporcional al daño cardiovascular. O sea, el naproxeno, si bien tiene un alto porcentaje de generar un daño gastrointestinal, cardiovascularmente ofrece las ventajas de ser el menos dañino. Y eso también es muy relevante a la hora de nosotros querer hacer una prescripción o querer evaluar una prescripción farmacológica de un paciente. ¿De qué depende esta toxicidad gastrointestinal? Que es uno de los efectos adversos más conocidos, ¿no? Depende del tipo de paciente, de la dosis que está prescrita y de la presencia o no de alguna enfermedad, renal o alguna patología que esté de base. Y en general estos riesgos que van a estar asociados pueden ser lesiones, algunas variables como erosiones, úlceras, perforaciones acá, o también algunos síntomas que esto también los pacientes lo manifiestan, como el reflujo y la dispepsia, aunque el 60% de los pacientes en general no tiene síntomas, por lo tanto es difícil anticipar que muchas veces son estos fármacos los que están produciendo algún tipo, o lo que van a producir algún tipo de enfermedad. En general el celecoxib, como dato, se asocia al menor riesgo para todos los sucesos y en todos los niveles del tracto gastrointestinal, por lo tanto es uno de los medicamentos que se prefiere por este potencial que tiene, ¿cierto?, de inducir menor toxicidad a nivel gastrointestinal. Hay algunos factores de riesgo, como le adelantaba, evidentemente con la edad, con la historia de úlcera péptica, el uso concomitante de otros AINES o con otros fármacos también, algunos anticoagulantes orales, antiagregantes, algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y esto en general te da a entender que en estos pacientes hay que hacer una monitorización, hay que hacer un seguimiento y ver o evaluar si el AINE que está prescrito es el AINE más adecuado para estos tipos de pacientes. En general, los factores de riesgo, los niveles van variando, se pueden clasificar en alto, medio, bajo, y evidentemente ahí es donde nosotros empezamos a ver si es que tiene 1, 2, 3 factores de riesgo para clasificar al paciente según lo que nos describían ahí en la revista de reumatología clínica del año 2014. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para prevenir en realidad toxicidad gastrointestinal? Lo que la literatura hoy día nos entrega es que dependiendo la clasificación que tenga, si el riesgo es más medio o alto en este caso, tú puedes hacer algunos ajustes, puedes agregar particularmente un inhibidor de los protones como el omeprazol, y eso demuestra en realidad una protección gástrica bastante buena y que permite muchas veces prevenir el daño que pueden presentar estos fármacos. Como les digo yo, esto está evidenciado, entonces hay que, es una recomendación con un alto nivel de evidencia y que debería estar presente en todos estos regímenes analgésicos además. Respecto a la toxicidad cardiovascular, que es otro punto que nos preocupa, ¿cierto? Más allá de lo gastrointestinal, también nos vamos a la toxicidad cardiovascular. Acá en realidad el riesgo es de carácter débil, pero es dosis dependiente, entonces hay que estar atento a los niveles de dosis que se están entregando, a la cantidad de fármaco que se prescribió, el tipo de fármaco también. Las exposiciones cortas, por lo general, no manifiestan este tipo de toxicidad, pero sí pueden reflejar algunos riesgos, como el aumento de la presión arterial, un mayor riesgo de desarrollo, lograr insuficiencia cardíaca, alguna interferencia con otros fármacos antihipertensivos, como decía yo, y en este caso algunas otras modificaciones a nivel cardiovascular. Entonces es importante estar con esta monitorización. Sin embargo, como les digo yo, los efectos adversos no están asociados solo al fármaco, que están muy bien descritos, están en realidad ligados, estrechamente ligados a las características de los pacientes. Por lo tanto, cuando el paciente, por ejemplo, cuando el usuario acá dice es de alto riesgo cardiovascular, nosotros encontramos que en general, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular documentada, con alguna diabetes, con compromiso de órganos diana, con la enfermedad renal, con volumen de filtración glomerular menor a 60, o una hipertensión severa, hipercolesterolemia familiar, etc., estos grupos
tienen un riesgo más aumentado, y aquí es donde sí tú podrías ver la presencia de esta toxicidad cardiovascular que producen los AINES, y por lo tanto, en general, debieses hacer la monitorización para saber si el AINES que está prescribiendo se está usando de forma racional, se usó a la mínima dosis prescrita, por el mínimo tiempo recomendado, si el tipo de AINES seleccionado fue el correcto, si el manejo del dolor en el paciente es el adecuado, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Y, por ejemplo, en esos casos, cuando la toxicidad cardiovascular, cuando el paciente tiene factores de riesgo muy marcados, es de utilidad el naproxeno, como les decía anteriormente, porque es el fármaco de elección que, de acuerdo a las últimas revisiones, ha demostrado ser el que menor toxicidad cardiovascular genera respecto a sus otros similares de la misma familia. Las reacciones adversas, como las comentábamos, en general tienen que ver o están más asociadas a estos dos fenómenos, particularmente lo que tiene que ver con gastrointestinal y también con cardiovascular, fuera del problema o de las complicaciones en realidad renales. Hay algunas evidencias que nos dice que, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo de sangrado, pero eso no se utiliza tanto, ¿no? Cuando aumenta también el riesgo de hemorragia digestiva alta, aumenta el riesgo de hemorragia del intestino delgado y grueso, y otros inhibidores de la COX-2 aumentan el riesgo de úlcera gastrointestinal y complicaciones, pero en menor grado que los AINES tradicionales. Por lo tanto, en general no son fármacos contrarios a lo que la opinión pública pudiese entender, como les decía yo, por el problema de la automedicación o por la facilidad en realidad con la que la población en términos generales accede a estos fármacos. Contrario a lo que uno se imagina, son fármacos que en realidad tienen altas reacciones adversas que van a estar descritas y muy bien documentadas, ¿cierto? Con distintos grados de evidencia. Por ejemplo, lo mismo que estábamos conversando, en este caso el riesgo de hemorragia digestiva aumenta en pacientes portadores de Helicobacter pylori. Entonces, hay que analizar cómo y sacar las características de los pacientes, la comorbilidad, la edad, los antecedentes, la historia clínica, lo que a nosotros nos pueda más o menos guiar para hacer una elección lo más racional posible y adecuada a la necesidad de este paciente. El naproxeno, como comentábamos en la gráfica anterior, se asocia al menor riesgo cardiovascular, por lo tanto, es un fármaco que a lo mejor no se utiliza tanto, pero que sin embargo tiene una gran desventaja en algunos tipos de pacientes. Las interacciones farmacológicas que no podemos omitirlas, en general las más relevantes se van a dar también con fármacos antihipertensivos, por eso es que muchas veces se le hace la consulta a los pacientes si han sufrido algún evento cardiovascular, tienen algún problema, cuál es la historia, se indaga un poco más en relación a ciertos fármacos que podrían, en realidad, como dice acá, por antagonismo farmacodinámico, generar una disminución significativa de la función renal y además generar una disminución, en este caso, del efecto del mismo hielo. Y aquí esto es un poco más, para ir cerrando ya, como para ir finalizando, un estudio que la verdad que me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de leerlo, porque nos habla en términos bastante generales de un proceso inflamatorio agudo, como dice acá, de la respuesta inflamatoria aguda a través de la activación de neutrófilos, que protege contra el desarrollo del dolor crónico. Y esta respuesta, este estudio, lo que básicamente nos señalaba, o lo que la evidencia en realidad nos decía, y nos llamaba a más o menos a considerar, es que el estudio sugiere que la fisiopatología del dolor crónico implica una interacción que es más bien compleja entre los sistemas nerviosos y el sistema inmunológico. Por lo tanto, este dolor crónico es considerado un trastorno neuroinflamatorio mediado no solo por células neuronales, sino que también no neuronales, y también por células inmunitarias. Por lo tanto, en este caso, los monocitos, las células T, que se podían encontrar en los sitios de daño intracelular e inflamación, también se encontraban en los sistemas nerviosos central y periférico, y había una estrecha relación desde ese punto de vista, y la activación de estas células traía como resultado la expresión de diversos mediadores inflamatorios. O sea, cuando nosotros encontrábamos este proceso de inflamación aguda, encontrábamos también citoquina, quimiosina, algunas proteasas, que actuaban directamente sobre las neuronas sensoriales que eran responsables, en este caso, de la regulación del dolor. Y eso, particularmente, lo que el estudio también abarca y considera
fue que dentro de lo que se evidenciaba, fuera de la respuesta que había con esta activación de neutrófilos, ¿no? Que era más o menos similar a una cascada que se va dando desde la respuesta aguda a cómo progresa la respuesta crónica, el estudio evaluó el uso de analgésicos, en este caso, particularmente de los AINES. Y lo que encontró, o la relación que encontró, es que en realidad la relación en el uso de analgésico y de dolor de espalda particularmente, que era lo que se estaba viendo dentro del contexto del estudio, dentro de las bases de datos se postuló, en este caso en el estudio, que los medicamentos que inhibían en este caso la inflamación podían interferir con el proceso de recuperación natural, aumentando la probabilidad de dolor crónico. O sea, todos estos medicamentos que la gente consume de forma indiscriminada, a veces sin indicación, y como les decía yo, que están dentro del top 10 de medicamentos más vendidos dentro de Chile particularmente, podían en realidad aumentar la probabilidad de dolor crónico. Y lo que se hizo para comprobarlo en general, que se evaluaron todas estas clases de fármacos, ¿cierto? Como paracetamol, incluso los AINES, pero también se involucraron otros, como algunos antidepresivos, que son coadyuvantes, como se mencionaba, ¿no? Y para probar esto, en realidad, se evaluaron, y con la información que estaba disponible, en general lo que se encontró fue que las personas con un dolor de espalda, particularmente agudo, tenían un riesgo aproximadamente 2 veces mayor de que este dolor progresara al dolor crónico respecto a personas que no reportaban el uso de, por ejemplo, de AINES o paracetamol. Por lo tanto, esto nos entrega una nueva aproximación, o nos da un nuevo ángulo en el fondo, en que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el manejo del dolor, tendríamos que considerar estas nuevas evidencias para saber si efectivamente nuestra propia intervención podría en este caso dificultar la recuperación del paciente. O sea, acá esto es lo que uno dice cuando uno quiere en realidad por intentar hacer las cosas bien, muchas veces no resulta contraproducente. Por lo tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones en general que les podríamos entregar el día de hoy y que forman parte de lo que la evidencia disponible nos entrega? Es que el tratamiento farmacológico forma parte del enfoque multimodal que tiene el tratamiento del dolor, pero debe ir acompañado de terapia no farmacológica de todas maneras. O sea, nosotros no podemos, si bien como anticipábamos, ¿no? Esto es uno de los pilares, como dijo Matías, es uno de los pilares, pero por lo tanto significa también que probablemente hay otro, y uno de ellos es la terapia no farmacológica. El medicamento de elección va a depender de los mecanismos involucrados, de la severidad, de la fisiopatología que pueda tener, de la clasificación del dolor, el tipo de paciente, pero también en este caso para los que están en hospitales, en clínicas, de la disponibilidad en el arsenal farmacológico. Eso no es menor, por eso les decía yo que a veces, por ejemplo, el mismo naproxeno, que ofrece ciertas ventajas comparativas, no está disponible dentro de algunos arsenales farmacoterapéuticos. De ahí a la importancia que los equipos sean lo más multidisciplinarios posible para que se hagan las correcciones o las incorporaciones de diferentes fármacos para que estén disponibles. La elección del AINE en general va a ser de carácter individual, pero nosotros tenemos algunos puntos que sí o sí debemos considerar. Las comorbilidades, riesgo cardiovascular, renal, gastrointestinal, hepático. No me quise extender en el daño renal, que está documentado por algunos AINE, ni tampoco en este caso el daño hepático, que está muy bien documentado por el paracetamol, porque son cosas quizás que ustedes manejan mucho mejor que yo. Las interacciones farmacológicas, probablemente, como les decía yo, hay que revisar el historial clínico, si son pacientes polimedicados, que están en otro tratamiento en general. Y es un punto que acá yo recalco bastante, la expectativa y las preferencias. O sea, también hay un componente quizá un poco más social, como decía la definición del dolor, ¿no? Hay un componente que tiene que ver con el enfoque biopsicosocial, con la pertinencia cultural a veces, y que son las expectativas y preferencias que tiene el mismo paciente. Porque la verdad es que lo que nos indica la literatura y lo que el manejo farmacológico nos demuestra es que todos estos fármacos tienen buena llegada a diferentes tejidos para tratar el dolor. Por lo tanto, las biodisponibilidades son bastante similares, las vías medias también, farmacocinética y farmacodinámicamente no varían demasía, están mediados desde el punto de vista que ahí también recoge un poco lo que la presentación anterior nos decía acá, dentro del contexto
de los mismos citocromos. También los AINE en este caso son manejados por el citocromo en 12.9 y por lo tanto, desde ese punto de vista, muchas veces el análisis que tendría que hacerse con los pacientes es justamente conocer si son metabolizadores rápidos o lentos y que quizás buscar alguna alternativa, y eso también está documentado, y afortunadamente hoy en día las pruebas no son tan difíciles como uno creería de obtener. La respuesta analgésica es otro factor importante, y también la disponibilidad, como les decía, no solo dentro de lo que tiene que ver con el arsenal, sino también en el mercado, la costo-efectividad, la farmacoeconomía es un punto importante para que nosotros también podamos hacer una elección lo más racional posible. Muchas veces, desde el punto de vista un poco más clínico, cuando se hace una prescripción médica, en realidad debemos conocer la condición social de nuestro paciente, porque de nada sirve, ¿no?, hacer una prescripción con quizás el mejor fármaco, el mejor analgésico, o el analgésico con más evidencia, o el prototipo, o el fármaco con mayores estudios, que sin embargo también representa el fármaco más caro, y por lo tanto el paciente probablemente no lo va a adquirir, y el tratamiento en realidad no va a cumplir el objetivo que nosotros hemos planteado, o que el equipo clínico ha planteado. Y finalmente, que es uno de los temas donde yo también me desarrollo, es en el seguimiento farmacoterapéutico, acompañar al paciente, evaluar cuál es la efectividad de estos fármacos, porque desde ahí nosotros, desde esa vereda, podemos hacer las recomendaciones para las modificaciones, para los reemplazos, para los ajustes en realidad que sean necesarios en beneficio finalmente de no solo del cumplimiento del objetivo terapéutico, sino que del objetivo final, que siempre en estos casos, particularmente cuando hablamos de dolor, va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay diferentes algoritmos para el uso racional, particularmente acá hay un adaptado que en términos muy sencillos, esto es lo más, yo creo que dentro de todo lo complejo que uno podría ver, esto es lo más sencillo, pero es lo más también quizás práctico que uno debe recordar. O sea, cuando un paciente requiere un AINE, tenemos que situarnos, contextualizarnos, si tiene o no tiene riesgo gastrointestinal, si tiene o no tiene riesgo cardiovascular. Y dentro de eso nosotros vamos a hacer el descenso para ver cuál AINE deberíamos indicar, y probablemente también si debe estar o no asociado, por ejemplo, a un inhibidor de la bomba de protones. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Gracias a los asistentes que han permanecido también hasta ahora. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Tenemos algunas escritas al chat. También, si alguno quiere realizar la viva voz, también puede realizarlo ahora. Tenemos una pregunta para el doctor Guaycochea, que dice lo siguiente. Menciona Rodrigo, ¿cuál es el opioide de elección en la tercera edad, verdad, en dolor neuropático y en insuficiencia renal? Bárbaro, sí, la leí hace un ratito. Como viste, cuando terminé la clase dije que el tratamiento de dolor es un traje a medida. Hay que ver qué opioide tolera mejor el paciente. Dentro de los opioides para dolor neuropático, los que tienen más evidencia es el tramadol y la metadona. Pero hay que ver qué intensidad tiene el paciente de dolor. El tramadol sería un buen opioide para dolor neuropático. Ahora, si el paciente tiene sobreagregada la insuficiencia renal, hay que ver qué grado de insuficiencia renal tiene. Si tiene 1,3, 1,5 de creatinina, 1,7 o tiene 2,3. Obviamente, los pacientes con insuficiencia renal, el tramadol, al tener un tipo de eliminación renal, no es el fármaco más adecuado, ¿sí? En ese caso, uno puede optar por la buprenorfina. La buprenorfina en pacientes con insuficiencia hepática o alguna alteración renal es un fármaco que está mejor adaptado para ese tipo de pacientes y tiene efecto en dolor neuropático también. Muchas gracias. Ahora una pregunta para Miguel, que realiza Romelis. Dice, buenas tardes, ¿serviría usar AINES tópicos en lugar de vía oral para evitar estos efectos adversos? Por ejemplo, en un adulto mayor, ¿sería más seguro usar este AINE tópico o da lo mismo? También comenta en algún paciente, de verdad, usuario de terapia anticoagulante que tenga insuficiencia renal, ¿ya? Y ahí comentar si hay algún criterio de utilización, de precaución del uso de AINE con respecto a este grupo. Hay un grupo bien específico, pero si nos puedes comentar algo, Miguel. Sí, mira, en general, más o menos como para ir ordenando la idea, la evidencia, lo que nosotros nos demuestra, no solo en la literatura, sino que en el día a día también en el tratamiento de algunos pacientes, es que respecto al uso de algunos fármacos o AINES tópicos, la verdad que depende mucho de las características del paciente,
ahí tiene que ver también mucho las expectativas que pueda tener, cuál es el manejo. La absorción en general de los fármacos por vía tópica no es la misma que por vía oral, por lo tanto hay una menor biodisponibilidad en términos generales. Más que nada lo que se hace en este tipo de pacientes es ajustar muchas veces la dosis, ver cuál es el contexto en el cual está e incluso ver algunas, más allá del cambio de fármaco de la vía de administración, tiene que ver un poco más con las medidas no farmacológicas. Hay algunos pacientes, particularmente con artrosis, con artritis, que en realidad responden bastante bien a algún otro tipo de terapias complementarias o incluso o algunas ayudas que puedan ser, por ejemplo, pacientes con dolor reumático, dolor de rodillas particularmente, que al menos la experiencia que nosotros tenemos dentro de los equipos clínicos, los mismos fijadores de rodillas han funcionado bastante bien porque ofrecen un cierto nivel de estabilidad. Lo otro en relación en este caso al uso concomitante con anticoagulantes orales, sí, la verdad que ahí la evidencia está muy bien descrita también, o sea, las interacciones se fijan y lo mismo en pacientes con falla renal. Muchas veces, en realidad, estos medicamentos se pueden usar, como decía la presentación, pero con algunas restricciones y con algunos ajustes de dosis que se tienen que ir haciendo. En términos generales, eso es como lo más amplio, porque evidentemente para nosotros dar una respuesta un poquito más precisa, requerimos necesariamente conocer las historias clínicas de los casos de forma específica. Muchas gracias, Miguel. Acá aparece otra pregunta para el doctor Guaycochea. Dice, según la experiencia, ¿cuáles son los beneficios del uso de bombas de infusión continua para administración de opioides vía epidural o endovenosa en el manejo integral del dolor, por sobre otros esquemas, ya sea en obstetricia, postoperatorio o cuidados paliativos? Si nos puede comentar ahí su experiencia. Sí, ahí la leí la pregunta. Está buenísima la pregunta. Con respecto a cuál es el beneficio, depende de lo que necesite el paciente. Mira, te voy a poner un caso. Cuando usamos una vía epidural, que es un catéter epidural para el dolor, eh, obviamente esto tenemos que estar respaldados siempre por los anestesistas, ¿no? Que son los que tienen más experiencia en este tipo de tratamientos. El problema de los catéteres es que se salen, o sea, lo podés tener 2 o 3 días, después el catéter generalmente corre riesgo de salirse. ¿En qué pacientes podés utilizarlos? Bueno, pacientes que tienen tumores ginecológicos o pelvis congeladas, en pacientes con enfermedades oncológicas muy avanzadas, se puede colocar los catéteres en caso de que tengan dolor refractario a vías endovenosas. Como mencionábamos antes, los catéteres epidurales tienen mucha más potencia analgésica o eficacia analgésica que lo endovenoso, ¿sí? Entonces, esa sería una opción. En lo que es tratamientos posoperatorios, obstétricos, generalmente con la vía endovenosa uno lo controla perfectamente bien. Y en los pacientes en cuidados paliativos también. Ahora, generalmente usamos las vías subcutáneas, también cuanto menos invasivos seamos con el paciente en el cuidado de fin de vida, que es la parte paliativa, mejor. Ahora, como te decía, hay pacientes que tienen tumores uroginecológicos que son muy, muy agresivos, con compromiso de plexos y generan un dolor realmente de muy difícil manejo. Esos pacientes pueden ser candidatos a los catéteres. Y los posoperatorios de alta complejidad, ya sea sarcomas invasivos con fractura de fémur o fracturas patológicas, también a veces los catéteres epidurales pueden ser una opción. Nefrectomías, depende un poco el profesional que está. Hay anestesiólogos que ponen catéteres en cualquier cirugía porque la analgesia es excelente. Hay otros que, nada, no colocan el catéter y bajan con analgesia vía endovenosa. Esto también depende de que ese catéter hay que cuidarlo, ¿sí? Porque si el paciente se gira en la cama y se suelta el catéter, ya está, se quedó sin analgesia y hay que volver a la vía oral. Entonces, debe ser realmente seleccionado el paciente al cual uno va a elegir el catéter, y la vía endovenosa es lo de rutina nada, de todos los días, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Se mantiene, ¿cierto?, la premisa de que no todo es para todos. Sí, Miguel, sí, sin duda. exacto. Miguel, una pregunta que comenta acá Lorena. Dice que se ha visto utilizar por reumatólogos, ¿verdad? Celecoxib, 1 al día por tiempo muy prolongado, incluso varios meses. ¿Si hay alguna evidencia de beneficio en estas enfermedades reumatológicas que supere el riesgo del uso prolongado? Sí, la verdad que evidencia de todas maneras encontramos. Si uno se pone a hacer la revisión también dentro de los buscadores más usados, como PubMed, igual encontramos evidencia de buena calidad. En realidad, contrario a lo que uno puede pensar,
por el hecho de la selectividad que tiene, no siendo el AINES más selectivo, no hay una demostración clara del beneficio a largo plazo. En general, los riesgos que supone justamente tienen que ver con el uso prolongado y en este tipo de pacientes se puede hacer más evidente. Por lo tanto, yo insisto, yo creo que ahí hay que hacer la individualización del caso, saber qué es lo que se quiere conseguir, por qué el paciente en realidad tiene esa indicación. No es tan fácil muchas veces como suspender un fármaco de forma directa, sino que lo que nosotros hacemos dentro de la misma farmacia clínica o del acompañamiento o del seguimiento farmacoterapéutico es justamente valorar en realidad algunas características individuales del paciente versus el riesgo o los beneficios que puede traer el uso farmacológico de cierto tipo de medicamentos. Y sumado a lo anterior, también es muy frecuente, ¿verdad?, la utilización en concomitante, aunque sabemos que la evidencia y la educación es no utilizarlo en conjunto, muchas veces llegan con 2 o 3 AINES distintos, y también porque la percepción, como tú comentabas, de las personas, a veces dicen, no sé, a mí el ibuprofeno me sirve para el dolor muscular, ¿cierto?, el naproxeno para el dolor de cabeza, y van utilizando y mezclando AINES, muchas veces, ¿verdad?, no se rescata la primera anamnesis, y eso también va contribuyendo a los efectos adversos. Y en base a eso, como muy breve, ¿sería recomendado tener en un arsenal farmacológico varios AINES de igual forma o tal vez deberíamos tener menos disponibilidad y algunos más selectivos? ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que al menos lo que yo he visto y lo que hacemos también en los servicios donde yo trabajo, la verdad que el problema no obedece tanto a la variedad que tú puedes tener dentro de los arsenales, sino que un poco más a la relación o lo estrecho que puede hacer la relación con el prescriptor. Cuando nosotros hacemos un abordaje, que es lo que el manejo del dolor en sí no necesita y nos llama, este manejo multidisciplinario, la idea y el objetivo es que en realidad tú puedas tener los medicamentos a disposición, pero probablemente con algunas pautas que hagan que sea un uso más restringido para ciertos casos en donde efectivamente exista la necesidad de acuerdo a las condiciones individuales del paciente. Muchas gracias. Y la última pregunta en honor al tiempo al doctor Guaycochea. Esta surge desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿verdad?, de prescripción. Si nosotros tuviésemos disponibilidad de opioides desde el punto de vista de la utilización en Latinoamérica, que fue donde vimos que hasta las menores tasas de miliequivalente de morfina, si los tuviésemos todos disponibles en toda nuestra región, ¿veríamos un aumento sustancial o no sería tan, incluso teniendo la disponibilidad? ¿Cuáles son las barreras, tal vez, como desde su experiencia, que nos pueda comentar de, teniendo la disponibilidad, qué podría pasar con el uso de opioides? Buena pregunta. La verdad es que no sé qué podría pasar si tuviéramos todos los opioides, pero imaginándolo, yo creo que primero hay que educar, hay que aprender y quitarle el miedo a los opioides, pero no el miedo a los opioides, sino el respeto a los opioides, conocerlos, ¿sí? Me parece que, mira, iba a colocar algunos trabajos que se hicieron en Asia, que hablan de eso. ¿Por qué en Asia aumentó el uso de opioides? Porque hicieron mucha educación en el sistema de salud y de salud pública. Entonces hubo mucha escuela y también mucho ímpetu de las farmacéuticas para que eso suceda, pero hubo mucha educación continua a los profesionales de la salud. Si vos tenés un laboratorio que te dispone de fármacos y tenés médicos que se interiorizan en el uso de este tipo de fármacos, vas a tener más prescripción. En Asia hubo un trabajo en Hong Kong que vieron eso, hicieron un target en el sistema de salud pública y agarraron a la formación médica, les enseñaron el uso de opioides, les enseñaron cuándo usarlos, enseñaron qué opioides usar y el uso de opioides aumentó. Por lo tanto, los pacientes en cuidados paliativos y en dolor moderado a severo tuvieron accesibilidad a estos fármacos. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que es el miedo. A mí, de hecho, trabajando aquí en Buenos Aires, me pasa, nosotros coordinamos 9 sanatorios, 9 hospitales. Imagínate 9 hospitales por la cantidad de pacientes que hay. Y muchas veces al inicio, hace 15 años, 10 años atrás, me pasaba que tenían miedo de usar fentanilo en piso o morfina en el piso de clínica, la sala general. ¿Y por qué tienen miedo? No, la depresión respiratoria. Digo, pero si el paciente tiene dolor, nunca va a ser una depresión respiratoria. O sea, el paciente para entrar a una depresión respiratoria primero tiene que tener el dolor controlado y segundo tenés que haberte pasado de medicación. Yo la verdad que vi muy pocas depresiones respiratorias y una fue porque se abrió la chapita del suero y empezó a caer toda la morfina y nada, le dimos naloxona, en 2 minutos estaba bien y cerramos la chapita. Digo chapita porque a veces es con gotero o con una chapita que cortás el suero, depende de la precariedad del sistema. Pero
Yo creo que si hay educación médica, como están haciendo ustedes ahora, sistema de salud que permita el acceso y el fármaco disponible en los hospitales, los pacientes no tendrían por qué tener esta complicación del acceso a los opioides. Pero la educación es lo más importante. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias a ambos. Antes de cerrar la presentación, tengo que dar 2 avisos. Denme, por favor, 2 segundos. Voy a compartir pantalla. Coméntenme, por favor, si se ve bien. Perfecto. Tenemos más actividades desde la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, que es, en esta primera instancia les comento sobre una actividad en noviembre que se va a realizar el 18 y 19 de noviembre en nuestro sur de Chile, en Puerto Varas, que van a ser las jornadas del doctor Ronnie Muñoz, donde vamos a tener un temario que vamos a marcar tópicos desde los cuidados paliativos y también el dolor crónico no oncológico, así que desde ya todos invitados e invitadas a participar de esta actividad. Sumado a la anterior, tenemos también una reunión científica en octubre, que va a ser un formato distinto a las habituales. Se va a componer de 3 fechas, ya los 3 martes desde octubre, desde el 11, ¿ya? El 11, el 18 y el 25 vamos a tener esta reunión científica que se va a dividir en 3, que vamos a hablar en particular de la nueva ley de fibromialgia y de dolor crónico no oncológico. Por lo tanto, va a estar centrada en esa patología. Ya para este martes 11 de octubre a las 7 vamos a tener, desde el punto de vista de los expositores, a la señora Jimena Gallillos, que ella es fundadora y directora y presidente de la Corporación de Fibromialgia Chile, y también al doctor Mauricio Soto, quien es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, con temas con respecto a la ley. Así que todos y todas cordialmente invitados a estas actividades. Cerrado la propaganda, y en honor al tiempo también, nuevamente agradecer a Miguel Jiménez, agradecer al doctor Santiago Guaycochea por estas tremendas presentaciones, agradecer también a los asistentes, recordarles que están totalmente invitados a participar desde la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos de Chile. Así que nada, muchas gracias a ustedes por estas tremendas presentaciones. Desde acá les mandamos un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches.